Gracias, mi querido Alejandro. Vámonos a la pandemia. Ahí les va. Hablando con el doctor Alejandro Cárdenas, cuando hablábamos de cubrebocas la semana pasada, me dejó un mensaje, un voice, una cosa de voz en mi teléfono, diciéndome, Fer, creo que valdría la pena también decir esto y esto y esto y esto de los cubrebocas. Si podemos, perdón, órale, si podemos aprovechar el tiempo, mi querido Alejandro, ¿qué nos tendrías que decir en torno a lo que debemos de saber de los cubrebocas? Vamos por áreas. Bueno, en primer lugar, las personas deben de utilizar cubrebocas en aquellos sitios donde se contacten con otras personas cuyas características desde el punto de vista de contagio desconozcan. Entonces, siempre es mejor usar un cubrebocas que no usar nada, en primer lugar. En segundo lugar, siempre es mejor mantener la distancia que estar cerca de otra persona, porque aún con cierto tipo de cubrebocas, si tú estás enfrente de alguien, después de cierta cantidad de minutos de estar hablando con esa persona a menos de 2 metros, las posibilidades de contagio existen. Recordemos que para contagiarte necesitas aproximadamente 1000 partículas virales, ¿sí? Un estornudo tiene 200 millones de partículas. Una tosida tiene 200 millones de partículas. Una exhalación de una respiración tiene 20 partículas, produce Híjole, 20 partículas por minuto aproximadamente. está horrible. Y Está horrible, Alejandro, porque la velocidad es brutal, o sea, es para contagiarnos luego, luego. así es, y recordemos que, por ejemplo, en un estornudo tienes una velocidad de 120, hasta puedes alcanzar hasta 160 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, la posibilidad de crear aerosolización de un estornudo, pues es muy alta. Entonces, bueno, partimos del hecho de que siempre es mejor utilizar un cubreboca, del que sea, pero siempre es mejor utilizar un cubreboca. Ahora, hay de cubrebocas a cubrebocas, los podríamos dividir en 3 grupos básicamente. El cubrebocas que todos conocemos, que es el KN95, que filtra el 95% de las partículas virales, que sirve para que no salga de tu boca hacia afuera partículas a la gente que tienes enfrente y para que no entren partículas a través de tu cubrebocas hacia ti. Entonces, este es el que se recomienda en áreas de hospitalización y es el más seguro siempre, el que nosotros utilizamos en la consulta y en las áreas hospitalarias. Y el que nos gusta utilizar en donde sea, porque realmente pues estamos protegiendo a los que tenemos enfrente y protegiéndonos de los que tenemos enfrente, pues bueno, es un elemento de seguridad básico, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿cada cuándo cambiamos el cubrebocas? El cubrebocas se supone que nada más lo debes de utilizar una vez y después ya lo dejas de utilizar. Sin embargo, se ha convertido en un problema porque la disponibilidad de cubrebocas y los costos pues no son cualquier cosa. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar los cubrebocas y si no los expusimos en áreas críticas, volver a usarlo después de dejarlo secar por lo menos aproximadamente unas 24 horas y después volverlo a utilizar. Hay manera de esterilizarlos con vapor y con otras medidas que no siempre todo el mundo tiene disponibles. Y les recuerdo que si ustedes tratan de esterilizar un cubrebocas de una manera inadecuada, lo único que van a hacer es echarlo a perder. Entonces, no hay manera de hacer esto. Sabemos que hay en ocasiones algunos sitios hospitalarios que utilizan cubrebocas después de hasta 72 horas de uso, ¿no? Pero esto se debe más bien a las limitaciones de tipo material que se tienen y entonces pues se tiene que utilizar de lo que se dispone, optimizando de la mejor manera posible. Esa es la situación con el reuso de los cubrebocas. Si pudieras Realmente están decir, diseñados para unas horas. si pudieras decir las 5 cosas prohibidas de un cubrebocas, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar no debes de utilizar nunca un cubreboca que esté húmedo. Si ya está húmedo ya no está funcionando. En segundo lugar, nunca debes de tocar el cubrebocas de la parte externa. Si tú tocas el cubrebocas de la parte externa, lo contaminas con tus manos y te contaminas las manos de todas las partículas que fueron detenidas en esa No, parte bueno. externa del cubrebocas. Utilizar un cubrebocas después de varios días, o sea,
hay gente que utiliza un cubreboca durante una semana. Es riesgoso porque el interior del cubreboca está lleno de bacterias y de muchas otras cosas que se van acumulando con el uso. Entonces hemos visto que hay pacientes que se han infectado a través del cubreboca a nivel de vías respiratorias o a nivel sistémico por algunas bacterias o por algunos gérmenes que han generado otro tipo de trastornos diferentes al COVID y que finalmente, bueno, es algo que se deriva de un mal uso de un cubrebocas. ¿Qué otra cosa no recomendaría yo del cubrebocas? Intercambiar el cubrebocas es algo completamente inadecuado, que definitivamente no se debe o sea, no se debe acostumbrar. Y finalmente yo consideraría que un cubrebocas que ya fue pues dañado desde el punto de vista mecánico, porque a veces al cambiarse la ropa, etcétera, los tallas o los sometes a presión excesiva, entonces ya no te va a servir. Si los vas a utilizar en áreas críticas, el cubreboca tiene que sellar perfectamente alrededor de la cara. Si no es así, te tienes que poner tela como micropor o tegadermo o tela adhesiva. En algunas ocasiones utilizamos también para evitar que vayan a entrar gérmenes alrededor. En 15 segundos sale para irnos a Spots QTF. El cubrebocas tapa no solo la boca, sino también la nariz, porque yo lo que veo es a la gente tapándose la boca, pero la nariz no. Mira, esto es exactamente como lo acabas de decir. Tiene que ser del puente de la nariz hasta por debajo de la barba. Exacto. O de la mandíbula. Si no lo usas de esa manera, es completamente inadecuado que lo estés utilizando. Es como si no trajeras nada. Es más, la narizota de afuera del cubreboca garantiza que por ahí vas a estar expeliendo una gran cantidad de gérmenes porque no compensas las veces que respiras por el agua. Dice, mi Fer, yo ya no tengo dinero para comprar un cubrebocas. Esto me va a durar una semana, qué horror. Es un dineral, Ale. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, Lenny o la gente que nos escucha, ¿se vale lavar el cubrebocas? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Con qué se limpian? O sea, ¿cómo le hacemos, Ale? Porque pues a lo mejor, entre que están escasos o muy caros, ojalá que podamos conseguir N95 o KN95. Unos son los rusos y otros son los gringos o los chinos, pero ¿y entonces si no? Bueno, puedes utilizar un cubreboca de tela, tricapa. Son bastante eficientes para que tú no contamines hacia el frente, hacia la gente que tienes enfrente. Pero mira, aquí la parte que es inconcebible es que no todos entendamos que somos focos de contagio potencialmente todo el tiempo, porque no sabemos si tenemos o no coronavirus. Entonces, lo que sucede es que si tú te pones un cubrebocas que no sea KN95 o N95, lo que está sucediendo es que tú estás protegiendo a la gente que tienes enfrente de contagio. Pero si esa gente no se pone un cubrebocas, tú no tienes ninguna defensa, aunque te pongas un cubreboca quirúrgico o un tricapa, etcétera. Sí vas a tener una relativa protección, pero muy relativa, porque esa gente que no se pone cubreboca es un foco de contaminación para ti, aunque tú traigas el cubreboca y aunque tú sí los estés protegiendo a ellos de no contagiarlos. Entonces, ese es básicamente el problema. Si todos utilizamos un cubreboca del que sea, seguramente vamos a proteger mucho mejor a la gente que tenemos enfrente. Si aparte de eso guardamos distancia aproximadamente de 2 metros, seguramente eso será un factor adicional para no contagiarse, claro, dependientemente del tipo de cubreboca que traigas. Si tú usas cubrebocas de tela, los puedes lavar, no hay ningún problema. Ahora, si tienes un N95, úsalo un día, déjalo descansar un día, usa otro el otro día y los vas alternando. Entonces, como te dije, si no entraste en un área crítica, no estuviste en áreas críticas con pacientes, algún familiar atendiéndolo por cuestiones de COVID, etcétera, etcétera,
entonces seguramente lo podrás volver a utilizar. O sea, si lo dejas secar perfectamente, al día siguiente lo puedes volver a utilizar. Entonces, podrías estar alternándote 3 cubrebocas en el transcurso de una semana o 2 y seguramente te van a funcionar. Ahora, agárrense con lo que viene, ¿eh? Alejandro Cárdenas me dijo en abril, marzo, abril, cuando te dije, Ale, yo cierro la oficina, todos a sus casas, nos quedamos 3 personas en la cabina, santo remedio. Aquí no nos va a agarrar como el tigre de Santa Julia, pues básicamente. Y me dijiste, Fer, aguas con la gente que trabaja en las casas. Aguas con la cocinera, aguas con el chofer, aguas con la escolta, aguas con la que te ayude en la limpieza. Y te dije, a ver, ¿por qué? Me dijiste, familias enteras se están contagiando porque evidentemente estas personas descansan unos días y regresan, y muchos de ellos usan transporte público. ¿Nos cuentas ese tema? ¿Cómo va la estadística, Alejandro, en ese sentido? No, pues la estadística va terrible porque el virus llegó a través de la gente que pudo viajar o que tenía la posibilidad de viajar al extranjero. Lo trajeron, lo guardaron en sus casas durante semanas, etcétera. Moctezuma en la variedad COVID. Entonces, después de que las familias enteras estuvieron aisladas, para no contagiarse, metidas en sus casas durante meses, no pudieron prescindir ni del chofer, ni de la persona que les arreglaba la casa, ni la que le cocinaba, etcétera, y le dijeron que ya podía venir, y cuando esa persona llegó y era un COVID positivo, asintomático completamente, contagió a toda la familia. Y entonces familias enteras se volvieron a contagiar. Esos que pensaban que estaban muy seguros porque no habían tenido contacto con nadie, se volvieron a juntar con otros familiares y nuevamente se volvió a extender la inflamación, se volvió a extender el contagio en todo ese grupo de gente que supuestamente se había asegurado su prevención a través de aislamiento. Y lo Y eso mismo sigue enfermeros, sucediendo ¿no? actualmente. O sea, los mismos, por ejemplo, yo he sabido de casos que te cuida un enfermero o una enfermera, tiene que ir con otros pacientes en casa, ¿eh? Y regresa contigo y pues ahí viene, se desperdiga el COVID por todos lados. O sea, entonces, ¿cómo le debemos de hacer este tema, Ale? Porque también esta gente no puede quedarse sin trabajo, a menos que tenga COVID. ¿Qué medidas tenemos que tomar en ese sentido? Pues mira, lo ideal sería que todos los pacientes o todas las personas les pudiéramos hacer la prueba como lo hicieron en Corea para tenerlos detectados y aislarlos. Sin embargo, eso es prácticamente imposible aquí porque no hay un sistema que haga la prueba. La prueba es demasiado costosa Sí, para caray. que la gente de trabajo se la pueda hacer y muchas veces los patrones tampoco les hacen la prueba porque les sale muy caro. Entonces prefieren ponerle unos KN95 al personal de trabajo. En algunos lugares lo que hacen es citar al personal para que realice las actividades en casa y una vez que termina pedirle que se retire y no entrar en contacto con ese personal. Y guardar todas las precauciones de limpieza en las áreas antes de que este personal salga, limpiar picaportes, contactos, sockets, agarraderas, etcétera, con agua y jabón o con agua y cloro para que todo quede limpio, etcétera. Recordemos que la vía de contacto básicamente del coronavirus es aérea, no a través de los alimentos, no a través de superficies. Sí es posible contagiarse así, pero como te dije, el inóculo necesita ser aproximadamente de 1000 partículas virales. Bueno, Y si una gota de saliva tiene, si una gota de saliva tiene 200 partículas virales, pues entonces una sola gota no te va a contagiar de coronavirus. No es fácil que eso suceda, y más si tú te lavas las manos. En lugares cerrados, si tú tienes hay casas que la gente acostumbra a tenerlas cerradas y ahora más que porque se les iba a meter el coronavirus por las ventanas. Y entonces esas casas completamente cerradas, llenas de aerosoles de todo tipo, porque han echado todo tipo de aerosoles.
sin abrirlas, etcétera, respirando, y si alguien entra, estornuda, tos, etcétera, dentro de esa casa y no hay una ventilación adecuada, lo más probable es que ahí adentro sea un foco de contaminación, gimnasios, por ejemplo, los vapores, los baños, etcétera, sitios que están completamente cerrados en muchos lugares, con estornudos, etcétera, conservan completamente las partículas ahí durante un buen tiempo y esas partículas son la vía de contagio. Ahí sí tenemos una buena cantidad de gérmenes asociados. Recordemos que si estás en un área abierta y estornudas aproximadamente a 8 metros de distancia, ya la diseminación de partículas se va neutralizando. Prácticamente es nula. A los 20-30 segundos se va desactivando hasta que llega un momento en que se convierte en algo completamente falto de contagio, ¿no? Entonces, siempre promover la ventilación en todas estas áreas. Si viene la gente a trabajar, dejar la casa abierta para que se ventile después de que se retira. Ese es el tipo de contacto que podemos tener con ellos para conservar su trabajo. No te puedes subir con el chofer si tú no sabes cómo está su posibilidad de contagio arriba de un automóvil, porque si estornuda, tos, etcétera, un automóvil con los vidrios cerrados, con aire acondicionado, bueno, pues tienes garantizado el contagio, ¿no? Entonces, también... Y lo mismo él. Oye, lo mismo él de tu parte, pues estornúdale, pues también lo puedes contagiar, imagínate. Exactamente, o sea... Se prolifera horrible. Las dos posibilidades, pero claro. es lo que te digo, o sea, si tú traes un cubreboca KN95 en ese momento, estornudas, tienes posibilidad de contención. Sin embargo, el hecho de estar en un lugar cerrado, todo lo que se fugue por los costados del cubreboca hacia el interior del automóvil con aire acondicionado, pues te garantiza que alguien se va a contagiar, ¿no? Para despedirnos por el tiempo, te pregunta, que le escribí, ahorita le pregunto de tu parte, las caretas, te dice Martín, no, se llama, bueno, Javier Martínez, ¿qué hay del uso de las caretas? ¿Funciona? Son sensacionales, las puedes utilizar con un cubreboca o sin cubreboca y te protegen bastante bien porque le dan la vuelta a la cara desde la frente hasta casi a la altura de las orejas y entonces esto está por debajo de la barbilla, la posibilidad de defenderte de partículas y de gotas por la cubierta de plástico es maravillosa porque ahí sí no se filtra nada, por el plástico no se va a filtrar nada, tal vez a los lados, en las orillas sí, si estás en un sitio donde se aerosoliza y está cerrado, pero si estás al aire libre las posibilidades de contagio disminuyen notablemente. Si traes un cubreboca también, si vas al supermercado con esto tienes bastante protección, lavarse las manos es maravilloso y nuevamente volvemos a lo mismo, guardar distancia. Todos debemos de utilizar un cubrebocas en México. En este momento tenemos un periodo muy alto de contagio, las posibilidades de contagiarnos son muchísimas. Si no nos ponemos cubrebocas todos, unos estaremos protegiendo a los otros de contagio, pero los otros a nosotros no. Si no traes un KN95 no tienes garantizado nada y muchas veces, aún cuando lo traigas, si la exposición es prolongada, las posibilidades de contagio son muy altas. Gracias por estar con nosotros, doctor Alejandro Cárdenas. Te mando un fuerte abrazo. @AlexCarC. Hasta pronto, SpotsQT.